Emprendedores Antifrágiles, episodio 20. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Emprendedores Antifrágiles, donde aprenderás cómo hacer crecer tu negocio a través de ejemplos reales de nuestros invitados emprendedores. Sacaremos a la luz la realidad sin edulcorar del emprendimiento y los negocios. Trataremos problemas reales que aparecen a la hora de hacer crecer un negocio, estrategias que no salieron del todo bien y sobre todo aprenderás cómo salir reforzado de estas situaciones y convertirte en un emprendedor antifrágil. Somos Lucía Ortega y Paco Lodeiro, fundadores de la agencia de marketing de crecimiento Ortega y Lodeiro. Si tienes un negocio o quieres emprender, te ayudaremos a crear un sistema de marketing y mejorar tu visibilidad, confianza y conversión a largo plazo. Contacta con nosotros en ortegaylodeiro.com. Hoy nos acompaña Elena Madrigal. Elena es una de esas personas difíciles de definir con un cargo al uso, entonces intentaré hacer un resumen y ella puede ampliarnos después. Durante años Elena trabajó como diseñadora hasta 2020, cuando emprendió, se montó por su cuenta para empezar a diseñar su propio negocio, su forma de trabajar y su vida. Con el diseño y la creatividad como constantes, Elena actualmente se dedica a desarrollar sistemas para empresas y equipos, tanto como consultora como enseñando a través de cursos y formaciones. Además, crea y comparte contenido sobre gestión del conocimiento y además está preparando un curso avanzado sobre la herramienta Notion, que de hecho en la anterior entrevista comentamos Lourdes y yo que Elena es nuestra gurú de Notion, o sea que hoy yo creo que algo nos va a contar del tema. Bienvenida, Elena. Genial, genial, porque bueno, a veces mentes tan creativas que hacéis tantas cosas, es difícil encasillaros en unos párrafos, así que me alegro de haberte definido bien para que te conozcan nuestros oyentes. Muy práctico. Si te parece, empezamos con la pregunta del millón, que es la primera y así también nos cuentas, y es ¿por qué empezaste a emprender? Pues yo empecé a emprender porque, como tú decías, yo me dedicaba al diseño hasta 2020 y en aquel año empecé a hacer el contenido divulgativo en internet sobre Notion. Empecé a hacer vídeos en una época en la que la mayoría de la gente en España no la usaba a nivel de complejidad que la usaba yo. Entonces, debido a eso, los vídeos que yo hice pues tuvieron bastante tracción y todo el proyecto empezó a pillar pues bastante recorrido y me empezaron a llamar de empresas para hacer formaciones y consultorías y yo estaba trabajando en una agencia. En aquel momento era una agencia de relaciones públicas en un departamento muy chiquitito que se dedicaba a la innovación. Era diseño, pero más pues como intentar llevar a esa empresa que era muy grande y estaba bastante en el pasado, pues intentar meterles en el mundo más digital. En aquel momento estábamos en plena pandemia y no había mucho trabajo, entonces yo empecé a hacer esto y unos meses después de que esto empezara a pillar tracción, que paralelamente me llamaran para dar formaciones y tal, y yo viera que ahí había como algo, pues me echaron de este proyecto a mí y a todas las personas que estaban en el proyecto porque, o sea, no tiraba y aquella empresa tuvo que hacer un ERE que no hizo en su día, o sea, intentó mantener a todos los empleados y al final, pues unos meses después se demostró que no podían y empezó a haber despidos. Y entonces, pues en esta primera jornada, bueno, segunda, porque ya habían despido a más gente, pues a mí me echaron a mediados de diciembre de 2020. Y entonces lo que decidí fue, en vez de buscar otro trabajo por cuenta ajena, que no me apetecía nada y menos como yo había pues descubierto un poco lo maravilloso que era vivir trabajando en remoto y tener un poco más de libertad, porque al final estábamos todos metidos en casa y algo más de libertad dentro de casa, pero bueno, de horario sí que tenías, pues y vi que esto otro pues estaba empezando a tener tracción, decidí no buscar trabajo y intentar montármelo por mi cuenta. Vamos, o sea, es fenomenal, no volvería ahora mismo, o sea, fue una decisión que probablemente yo no hubiera tomado de manera, o al menos no tan pronto, así libremente, pero cuando me vi esa puerta abierta, o sea, es que la crucé encantada y ya te digo, yo no volvería a trabajar por cuenta ajena, seguiría intentando emprender porque la verdad es que me ha dado muchísimos más beneficios y aprendizajes que, bueno, no sé si aprendizajes porque también he aprendido mucho trabajando por cuenta ajena, pero vamos que estoy encantada. Qué guay, curioso. O sea, en tu caso fue bastante rápido, pero una oportunidad, entre comillas, forzada, pero que al final te solucionó y te facilitó mogollón. Muy curioso. Sí, además es que, claro, como nos echaron, pues nos dieron indemnización y yo decidí durante unos meses pues cobrar el paro. Entonces es verdad que no, o sea, no estaba en la nada y me ayudó un poquitito pues esos primeros meses de decir, bueno, pues no me di de alta de autónoma enseguida, tardé unos mesecitos, tampoco muchos, porque la verdad es que empecé a necesitar facturar enseguida y me vino muy bien. La verdad es que tuve muchísima suerte, ¿eh? Y ahora que ya tenías tu vida más libre, trabajando a distancia, etcétera, ¿cómo es tu día a día como emprendedora?
Pues es variadito en general porque hago muchas cosas, porque como tú dices, o sea, yo por un lado trabajo, doy servicios y lo que pasa es que como la mayoría de la gente, bueno, yo empecé en esto creando, o sea, no dando servicios, sino pues creando contenido como se dice. No me gusta muchísimo usar la palabra y el verbo crear contenido, pero sí que era un proyecto pues eso, de crear y de compartir. Y entonces a mí lo que me gusta verdaderamente es eso, o sea, yo lo que voy aprendiendo y lo que voy haciendo me gusta compartirlo en modo pues escrito o en modo vídeo o como sea. Entonces, esa es la parte que me sigue tirando mucho y que sigo intentando hacer. Lo que pasa es que, claro, al final, pues lo que da dinero es, sobre todo son servicios. Entonces, mi día a día es un equilibrio entre dar servicios de diseño de espacios de trabajo en Notion, no solamente diseño de espacios de trabajo, de entornos de trabajo en Notion, sino también, pues, un poco lo que es la gestión del conocimiento, que suele ser siempre aplicada a Notion, pero bueno, a veces no. También doy charlas, doy formaciones en la herramienta o en lo que es el ámbito, la disciplina de la gestión del conocimiento en general, y luego sigo creando. El canal de YouTube ahora mismo lo tengo un poquitito abandonado, pero estoy queriendo retomarlo enseguidísima y me gusta mucho escribir y escribo cada 15 días en una newsletter donde sí que hay, la verdad es que le dedico unas cuantas horas a cada edición, entonces aunque parezca una tontería, la verdad es que me lleva bastante tiempo también. Y ese es ese equilibrio entre dar servicios, yo estoy sola, yo ahora mismo trabajo sola, entonces lo hago yo todo y eso pues me lleva también bastante tiempo y luego cuando me sobra tiempo, que intento que me sobre, creo. Genial. Y solo una puntualización, porque estamos hablando mucho de Notion, yo creo que vamos a hablar seguramente más. Para aterrizar, por si hubiera alguna persona que no tuviera ni idea de lo que es, ¿nos podrías contar así súper resumido qué es Notion y qué son estos espacios de trabajo? Que yo ya me lo imagino porque yo soy tu alumna, por lo menos me he hecho gran parte de tus cursos, pero para la gente que no tenga ni idea, no vaya a ser que digan, bueno, pues si van a hablar todo el rato de esto, no me entero de nada. Pues Notion es una herramienta, bueno, se vende a sí misma como herramienta de productividad todo en uno, pero la abres y es como un lienzo en blanco, totalmente, es una página en blanco, y lo que tienes es que se construye a base de bloques. Tú a priori lo que ves es que puedes crearte como un documento, como una página, como un Google Doc, y esa página la puedes maquetar pues con bloques de texto, con bloques de imágenes, con embebidos de vídeo, etcétera, ¿no? Y le puedes poner pues más o menos estilo y ponerla mona, ¿no? Y hacer como muchas cositas. Lo que pasa es que hay bloques que son un poco más avanzados, que son pues los bloques de bases de datos. Ahora acaban de meter también un bloque que te permite crear como pequeños flujos y procesos, o sea, flujos automatizados solamente dándole a un botón. Esto es una cosa de hace 2 días, ¿eh? Y entonces empiezas a aprender cómo funcionan estos bloques, o sea, son como piececitas de Lego, puedes combinar y juntar diferentes bloques y crearte construcciones muy complejas, herramientas como sistemitas, ¿no? Como ecosistemas. O sea, yo que vengo del mundo del diseño, cuando la descubrí y la empecé a usar, lo que notaba era que me podía crear herramientas que cuando diseñaba pues no podía llegar a hacer porque yo no era programadora. Entonces mi background de diseño era sobre todo diseñar flujos, diseñar cómo es un proceso de una persona cuando entra en contacto con una web, digamos, o con una aplicación móvil, cómo se va moviendo y a qué cosas va tocando para ir de una pantalla a otra o para conseguir hacer una cosa u otra, ¿no? Pero yo eso lo diseñaba ese flujo, pero luego no podía programar, o sea, que yo no funcionaba, simplemente yo había pintado el caminito, pero el caminito no funcionaba. Y en Notion tú puedes hacer que ese caminito funcione, ¿no? O sea, que tú vayas tocando y que hacer una serie de cosas y que eso vaya funcionando y que vayan pasando pues lo que tú quieres que pase. O sea, realmente es como programar, pero sin saber código. O sea, está metida dentro de la categoría no code, que es como un movimiento de diferentes... Estoy metiendo un montón de conceptos aquí. Pero bueno, el no code eso es como un movimiento que o sea, hay una serie de herramientas que sí que es verdad que te permiten hacer cosas parecidas a lo que harían los programadores, pero sin necesidad de saber código. Y Notion pues podría ser una de ellas. Es verdad que no puedes llegar a hacer, iba a decir, no puedes hacer webs, por ejemplo, pero realmente puedes hacer webs con Notion. Lo que pasa es que son relativamente sencillas y sin tú tener que saber programar, sino pues tener otros conocimientos más pues de experiencia de usuario, flujos de navegación y tal. Pero bueno, que realmente no necesitas saber tanto todo esto para poder usarla a un nivel un poco más básico. Lo que pasa es que es verdad que yo la uso a este nivel un poco más avanzado porque pasaba muchas horas en ella, porque me ha picado mucho y como además tengo ese background de yo diseñaba esto, pero luego no lo podía programar y esto me permite programarlo, pues intento programar muchas cosas y eso me lo llevo luego a clientes, dependiendo de lo que quiera una empresa. Pues necesitamos, pues eso, por ejemplo, tener nuestro sistema de gestión del conocimiento o queremos llevar la gestión de proyectos dentro de Notion porque ya la usamos para documentar y para llevar todo lo que es la documentación de los procesos. Entonces nos gustaría inyectar a nuestros proyectos toda esta documentación. Entonces lo que hacemos es pues crear eso como un entorno dentro de la herramienta. Así sin verlo más o menos puede llegar a quedar claro. Es un poco abstracto.
Es una herramienta multiusos, lienzo en blanco, lo que has dicho tú, y que se puede utilizar, bueno, para muchas cosas. O sea, suena así muy genérico, pero bueno, para que entiendan cuando hablemos de ello, que se puede utilizar para trabajar, para organizarte, incluso a nivel personal. Es una herramienta muy potente. Sí, exacto. Es que verdaderamente es una página en blanco en la que tú puedes poner ciertas cosas. O sea, la clave son las bases de datos. Lo que pasa es que las bases de datos tú las puedes ver luego de distintas maneras. Entonces puedes introducir una serie de datos, pero esos datos luego los puedes ver pues en modo galería o los puedes ver en modo tablero Kanban. Entonces una base de datos que cada fila, cada registro es un proyecto, pues puede ser, tú la puedes ver como si fuera un Excel, que no tiene más gracia, pero la puedes ver también pues eso, como una galería de todos tus proyectos, o bien ver todos tus proyectos, el estado en el que está cada uno de los proyectos, meterte dentro de ese proyecto, ver todas las tareas asociadas a ese proyecto, ir como añadiendo capas de complejidad y también poder ver la documentación de ese proyecto en concreto o todas las reuniones que se ha tenido con más gente del equipo y se ha hablado de ese proyecto. Si tú vas añadiéndole como esas capitas de complejidad, vas construyendo cosas, pero dentro de lo que es una página, ¿no? Porque es que al final si es que es una página donde tú vas metiendo cosas y estos bloquecitos que son literalmente son como piezas de Lego, lo que puedes hacer es que, o sea, hablan entre ellas, se conectan, entonces pues si le echas muchas horas puedes llegar a eso, a construir realmente lo que a ti te apetezca, tanto pues eso, cosas que de gestión de proyecto como un repositorio de recetas o un traqueo de hábitos, y es que lo que tú quieras. Tal cual. Y todo online y cooperativo también, que es muy importante. Exacto, es online, además hasta el punto de que no tiene por ahora versión offline y colaborativo, efectivamente, que eso es lo que hizo también que en pandemia diera ese subidón, porque se convirtió pues como en la herramienta a la que iban la mayoría de la gente para poder documentar y poder comunicarse estando todos en remoto. Pues después de este inciso sobre Notion, volvemos a tus inicios, que ya nos has comentado cómo empezaste, pero queríamos hablar de la parte más complicada, porque, bueno, parece ser que empezaste bien, empezaste ya a facturar rápido, pero seguro que encontraste algunos obstáculos. Nos gustaría saber cuáles fueron. Obstáculos, yo creo que, o sea, de verdad yo parto de que he tenido bastante suerte, ¿eh? Porque cuando yo empecé con esto, nadie más lo estaba haciendo. Nadie más lo estaba haciendo en una época en la que había bastante necesidad de que alguien lo hiciera y yo además me había posicionado como la única persona que sabía hacerlo. Entonces es verdad que yo no he tenido problema encontrando clientes, es más, no les he gustado, normalmente han venido a mí, pero o sea que gracias a Dios esa dificultad no la he tenido, así que han sido más dificultades mucho más emocionales, de pues estoy sola, cómo me gestiono el tiempo, cómo hago una factura, o sea, todo realmente pues como emprender desde el principio, pero sí que es verdad que no me he encontrado tanto con problemas de, por ejemplo, pues, búsqueda de clientes. Gestión de clientes también he tenido bastante suerte, es decir, o sea, sí que he tenido aprendizajes y cada cliente y cada servicio ha sido esto tendría que haberlo hecho así, vamos a mejorarlo más, pero no he tenido grandes dificultades a nivel ejecutivo, han sido más y sin grandes, entre comillas, dramas, pero han sido más de eso, más de tu propia gestión emocional, cómo te organizas el tiempo, cómo te acostumbras a saber que, claro, ya no tienes un horario, nadie te pone horario y tampoco tienes un jefe que te ponga una serie de objetivos, entonces tú tienes que verdaderamente diseñar tu propio sistema de objetivos o sea, que tengo entre manos, ¿no? Para mí el gran reto estuvo ahí, sobre todo o sea, yo sé que hago Notion, sé que las empresas ahora mismo quieren Notion, pero Notion igual dentro de un año pincha, igual desaparece, igual las empresas ya no lo quieren, yo no quiero que se me asocie solamente con esto, por eso que hemos dicho de que yo he hecho muchas cosas en mi vida y no me gustan las etiquetas y no me gustaba que yo fuera la persona de Notion y ya está. Entonces, mis crisis iban mucho más por ahí, pues, ¿qué construyo que tenga que ver con Notion, pero que si Notion por cualquier motivo a mí deja de interesarme o se acaba o esto se termina, pues yo poder seguir, o sea, que no se me acabe el negocio y tenga que volver a otra cosa, sino que construir algo que tenga unos cimientos mucho más fuertes, ¿no? Entonces, ha ido mucho más por toda esa parte de objetivos vitales y de estrategia y de gestión más emocional que ejecutiva. Y nos comentabas también, bueno, cositas que habías visto a la hora de desarrollar proyectos que no repetirías. Ahora te queremos preguntar por eso, ¿no? Pues esos errores que consideras que cometiste, cómo los afrontaste en su momento y qué aprendiste de ellos. Pues fíjate que no diría que, o sea, estoy convencida de que me van a seguir pasando o cosas parecidas, pero el más grande que diría que esto puede que tenga un poco que ver con la tipología de los proyectos que hago yo, pero claro, yo al principio, esto sí que es verdad que supongo que nos ha pasado a todos, al principio, aunque yo no tuviera que buscar muchos clientes, sí que todo lo que venía lo cogía. Entonces, pues no tenía una oferta de servicios clara de, vale, yo hago estas tres cosas y estas tres cosas las hago muy bien y las tengo muy bien sistematizadas, y entonces eso hace que pueda calcular mucho
mucho mejor la envergadura, que pueda tener mucha más certidumbre a la hora de calcular como lo que me va a llevar el proyecto, tanto a nivel de tiempo como a nivel económico. No, o sea, ¿qué quieres? Si quieres esto, te lo hago todo. Y entonces, claro, pues cada proyecto era distinto. Los primeros proyectos no he creado ningún sistema de trabajo que luego se pudiera ser reproducible, entonces eso me he encontrado cuando ya empiezo a proyectos más grandes, clientes más grandes y empiezo a necesitar ayuda. Bueno, ahora estoy ya poniéndole solución, pero si me lo encontré hace unos meses de decir, vale, yo voy a empezar a delegar, ¿no? A delegar cosas, pero si es que verdaderamente no sabría, o sea, para delegar yo ahora tendría que explicarle a una persona, ponerla a mi lado y decir el razonamiento que he seguido yo para hacer este espacio de trabajo, pero que es que igual es un razonamiento distinto al que usaría para hacer esta otra cosa. O sea, como que hay muchísimo conocimiento tácito, pero no hay nada documentado de, pues estos son más o menos, o sea, estos son los principios, o sea, principios en los que nos basamos a la hora de diseñar. Esto, hay una serie de buenas prácticas que son estas y luego cuando te encuentres con este tipo de cosas, pues actúa así. O sea, todo lo que es un sistema bien documentado de por qué tomamos estas decisiones, por qué trabajamos así. O sea, yo lo he hecho, no hay nadie mirándome, no hay vídeo, pero vamos, el gesto este de chuparte el dedo y ver por dónde viene el aire, pues yo lo he hecho todo así. Y entonces, a la hora de delegar ese trabajo, de intentar explicárselo a otra persona, ahora, o bueno, hace unos meses cuando empecé a intentar hacerlo, de repente me di cuenta de que iba a ser muy difícil, por eso ahora mismo estoy documentando todo lo que son los procedimientos y buenas prácticas y toda la metodología que he ido desarrollando estos años. Entonces, guay, o sea, me he pegado tortazos con esto, pero ahora bien, porque es verdad que ya puedo decir que sí que he desarrollado una metodología y también ha sido un problema a la hora de calcular la envergadura de los proyectos, porque sí que, o sea, yo ponía un precio, vamos a tardar más o menos esto y este va a ser pues lo que ocupe o yo voy a abarcar hasta aquí. Pero en el caso de los espacios de trabajo Notion es muy parecido a la programación. Tú puedes ver algo en la superficie y dices, vale, pues esto me va a llevar tanto tiempo, voy a tener que crear tantos componentes y voy a tener que hacer tantos dashboards, lo que sea. Pero, y luego te metes ahí y a los 3 meses te das cuenta de que lo que tú creías que una cosa chiquitita, pues hay mucho. En la superficie parecía poco, pero el sistema, o sea, todo cómo funciona el equipo, pues funciona de una manera o empiezas a descubrir información porque vas hablando con más gente y resulta que hay más procesos que o no están documentados o que hay una cosa que influye en la otra y, o sea, es como ese iceberg, ¿no? Que tú veías la punta, pero por debajo es muchísimo más amplio y entonces a mí los primeros trabajos grandes lo que me ocurría era que después de estar 3 o 4 meses trabajando, yo llegaba a un punto en el que decía, Dios mío, esto no se acaba, no sé cuándo se va a acabar y yo ya estoy perdiendo dinero. O sea, porque llevo muchos meses con esto y esto sigue y podría seguir infinito, ¿no? Entonces, eso ha sido el mayor, no quiero decir tampoco error, porque es un poco fruto. O sea, estoy segura de que si yo me hubiera hecho freelance de diseño web, me habría pasado algo parecido, pero es que en este caso de Notion, con razón de más, porque verdaderamente no existe, cuando yo empecé, no había nadie más haciendo lo que yo hacía, entonces no podía recurrir a nadie ni buscar en ningún sitio como calculas la envergadura del proyecto. O sea, verdaderamente las personas que ahora mismo nos dedicamos a esto estamos construyendo nosotros mismos como todos los raíles, o sea, es una cosa que no existe. Entonces, cada proyecto es nuevo, errores no son todo aprendizajes, porque es que verdaderamente si no te lo encuentras en morros, ¿no? Y te pegas el tortazo, es que verdaderamente no aprendes. Pero esos han sido los grandes aprendizajes, los grandes traumitas que yo he tenido haciendo esto y que ahora pues poco a poco vamos solventando. Pero, insisto, estoy segura de que habrá más, ¿eh? ¿Y cuál dirías que es la lección más importante que has aprendido durante tu carrera, durante estos años? ¿De freelance o de cuando también trabajaba por cuenta ajena? Pues venga, las dos, ya que das a elegir. Vale, pues de freelance yo creo que son muchas. Fíjate, en las dos creo que es común el autoconocerse, o sea, conocerse mucho, siendo autónoma mucho más, porque al final ya no estás trabajando con los horarios de otra persona y con los flujos de trabajo que te imponen pues en la oficina o en tu empresa, sino que estás trabajando con los tuyos. Entonces, si elegimos este estilo de vida es para lo malo, pero también es para lo bueno, ¿no? Entonces, si yo soy mucho más eficiente, a lo mejor por la mañana, pues voy a intentar diseñar mi agenda y mi día y mi semana para hacer el trabajo más importante por la mañana y dejarme las tardes un poco más tontas. Para eso necesitas muchísimo autoconocimiento, pero también para saber pues cuándo estás bien, cuándo estás mal, cuándo estás teniendo una época un poco tonta y cuándo hay motivos para preocuparse. Eso ahora yo lo he practicado bastante durante toda mi vida, al menos durante los últimos años de mi vida, incluso cuando trabajaba por cuenta ajena, sí que es una cosa que fui poniendo bastante en práctica y cuando me hice autónoma lo agradezco muchísimo porque probablemente también habría sufrido mucho más si no, pero también ahora siendo autónoma pienso que importante es, incluso trabajando por cuenta ajena, o sea, tener ese nivel de autoconocimiento y ojalá todos poder no solamente conocernos, sino diseñar nuestro trabajo según lo que hemos aprendido de nosotros.
Y bueno, ahora te vamos a hacer así algunas preguntas más concretas y comenzando por saber en quién te fijas, ¿no? A quién sigues, y nos gustaría saber cuáles son tus emprendedores o emprendedoras de referencia. A ver, como yo no vengo del mundo del marketing, yo vengo de eso, del mundo del diseño, yo empecé a hacer esto y como que enseguida todo fue muy rápido, todo se hizo bola de nieve muy rápido. Cuando vi que tenía ahí algo entre manos interesante, me metí en oficina porque conocí a Bosco, me empezó a interesar mucho todo el mundo del no-code y creo que una de las primeras personas a las que iba a hablar de esto fue Bosco Soler y me metí luego en oficina y es verdad que según fui conociendo lo que habían hecho y un poco pues la trayectoria de Bosco, digamos que es una persona a la que sí le tengo como referente o como persona que en su momento fue como, jo, qué interesante lo que ha hecho este chico y lo que está haciendo. Y según le he ido conociendo más, pero a otro nivel, no tanto ya casi como de emprendedor, sino bueno, sí de emprendedor, pero sobre todo como de ese estilo de vida. Tiene un negocio y tiene una comunidad que es en oficina, pero creo que es importante cuando te metes en esto. O sea, yo no tenía eso, yo no tenía tantos referentes de emprendedores, pero me han venido muy bien los referentes de personas que están emprendiendo, que son autónomos, pero que lo hacen, o sea, su objetivo principal es sobre todo vivir mejor, ¿no? O sea, verdaderamente que se han hecho autónomos o que están emprendiendo para que su trabajo y su manera de trabajar y todo lo que hagan esté alineado con sus valores. Las personas que a la hora de actuar y que tienen un negocio que refleja eso, para mí son los mayores referentes porque era lo que yo necesitaba en aquel momento. Por poner un ejemplo concreto, he hablado de Bosco, pero podría hablar también de María Sajín. Cuando yo llevaba pues unos meses emprendiendo y todavía no sabía, o sea, partamos en eso de que yo he tenido bastante suerte y de que enseguida empecé a cobrar, o sea, no, me empecé a poner, no voy a decir precios desorbitados porque en absoluto, pero sí que es verdad que como al final pues el trabajo que haces diseñando entornos en Notion es mucho y yo estaba sola, sí que es verdad que no me costó mucho subirme los precios, porque es que si no, no era en absoluto rentable, ¿no? Pero sí que lo hacía un poco, pues de nuevo, el gesto de chuparse el dedo y ponerlo a ver por dónde viene el viento. Y recuerdo que hablando una vez con María, me dijo, como si fuera lo más normal del mundo, porque realmente es lo más normal del mundo, tú te tienes que poner el sueldo que vaya acorde con el estilo de vida que quieres llevar, ¿no? Entonces, para mí, ese principio de las decisiones las tomamos en base a el estilo de vida que tú quieres llevar, que para cada persona es diferente, claro, dejas de tener un poco, pues, modelos de emprendedores y es como, o sea, mi modelo soy yo, qué estilo de vida quiero llevar, cuál es mi objetivo y diseño mi negocio en base un poco a eso. No me fijo en otras personas, pero sí que son, sobre todo, las personas en las que me acuerdo cuando tengo, pues, así a lo mejor más crisis, suelen ser las personas que eso, que ponen los valores y el estilo de vida que quieren llevar ponen por delante, porque a mí me gusta mucho trabajar y entonces es verdad que cuesta muy poco entrar en esos bucles de trabajo y en esos momentos no pienso en alguien que tenga un negocio estupendo, sino en esas personas que dicen, esto lo estoy haciendo para poder pasar más tiempo con mi familia, esto lo hago para poder viajar más. Entonces es que realmente, ¿qué es lo importante? Las personas que te recuerdan qué es lo importante para mí son mis mayores referentes. Y además de Notion, que ya la hemos comentado, ¿cuáles dirías que son las herramientas imprescindibles para ti en tu día a día como emprendedora? Además de Notion, la herramienta que uso ahora mismo, la plataforma que uso de email marketing, se llama ConvertKit, que es parecida, creo, a ActiveCampaign, que me parece que es más conocida en el mundo del emprendimiento español. Es parecida, pero para mí creo que es más sencilla. Es una herramienta bastante clave porque yo, aparte de lo comentado al principio, aparte de dar servicios, mi objetivo al medio largo plazo es dar cada vez menos servicios, seguir dándolos porque me gusta hacerlo, pero cada vez menos y poder vivir más de lo que yo creo, ¿no? Entonces, para mí la newsletter y la gente que tengo suscrita a mi newsletter, pues, o sea, lo que es esa lista es un activo, no solamente es un activo, sino lo que yo hago y lo que creo. Y esta herramienta te permite hacer de manera muy, muy sencilla cosas bastante complejas, como por ejemplo, pues segmentar audiencia, que yo tampoco lo uso tanto al final, pero sí que es verdad que te permite conocer a mayor nivel a tu audiencia y en mi caso es bastante interesante porque pues hay gente que entra de Aprende Notion, que es este de Notion, que es gratuito, la gente me encuentra en internet y se suscriben a la newsletter, pero yo en la newsletter al principio sí, pero enseguida dejé de hablar de Notion y ahora hablo de otras cosas. Entonces, saber de dónde vienen cada persona, quién viene de Notion, quién viene de YouTube, quién viene de Twitter, en los que hablo de otras cosas, quién viene a lo mejor de Sin Oficina, me sirve para conocer qué es lo que está buscando la gente que me lee, qué es de lo que yo digo, qué es lo que más resuena, porque yo tengo muchas ideas y muchas veces, y hasta ahora realmente la mayoría de las cosas que he creado y que he construido pues han sido mis propios procesos, mis propios aprendizajes como consolidados en productos,
pero también es verdad que eso a la hora de venderlos cuesta más y entonces pues me interesa saber qué es lo que necesita la gente y también por un poco pues esta idea de propósito de al final dices yo estoy haciendo algo y sí, o sea, newsletter pues es donde yo reflexiono y es donde yo pienso en público, ¿no? Digamos, es una herramienta en la que me sirve para pensar, para socializar todo lo que yo voy aprendiendo, pero también es verdad que me gusta pensar que es útil para más gente, porque eso además pues te da mucho propósito y esto que decimos de los objetivos de tu negocio y por qué estás haciendo todo esto. Entonces, conocer qué es lo que resuena con esas personas, qué es lo que necesitan cuando se suscriben, qué es lo que están buscando, cómo les puedo ayudar, me sirve muchísimo para seguir creando contenido gratuito que pueda ayudar y luego por otra parte pues ir consolidando o creando propiedad intelectual a la que se le pueda poner un precio y que haya gente que esté dispuesta a pagar por eso de que en medio largo plazo me gustaría vivir más de lo que creo y no solamente de los servicios. Y esta herramienta pues lo pone muy fácil porque puedes crear muchos flujos. Si ha comprado esto o si se ha interesado en este enlace, etiquétale con esta no sé qué y entonces yo lo que podría hacer, que no hago porque no tengo tiempo, pero lo haré en algún momento, es como ir creando más secuencias paralelas para las personas que estén más interesadas en lo que es la gestión de conocimiento, pues háblales más de este tipo de cosas o de vez en cuando enseñales estos posts que has escrito. En cambio, a la gente que a lo mejor está más interesada en productividad, pues también saber cuál es el porcentaje y mostrarles más de ese tipo de cosas, o sea, personalizar más el mensaje y los productos que puedo ofrecer. Y es que esta herramienta lo pone facilísimo, entonces para mí serían como las dos grandes patas. Y luego uso también, como yo la mayor parte del contenido lo creo en Twitter, más que crear contenido, es como de la manera que me expreso más informalmente cuando no escribo en la newsletter, que es para mí es lo más importante. La newsletter es como un innegociable, pero de vez en cuando tengo tiempo sí que me gusta compartir ideas, o sea, no tengo ningún tipo de estrategia ni en la newsletter ni en Twitter, pero sí que Twitter es como el canal el que uso yo pues eso, para expresarme de manera más informal y entonces no lo hago nunca directamente en Twitter, uso Typefully, que es una herramienta que está desarrollada por los mismos chicos que llevaban esta otra, ahora mismo no me sale, es que no lo voy a decir, Mailbrew me parece que se llama, que es muy bonita, es muy funcional y me sirve guay para escribir hilos y no distraerme tampoco, agendar esos hilos o los tweets sin tampoco meterme ahí en Twitter y distraerme. Ya son las tres herramientas principales que uso en mi día a día, las más importantes diría yo. ¿Puedes repetirnos, porfi, cómo se llamaba la de Twitter? Que la he buscado, pero no sé si le he copiado mal cómo se escribe. Typefully, se deletrea T-Y como type de escribir y luego fully. Listo, genial, que así. ¿Cuál era antes? Le cambiaron el nombre, ¿no? Y make para hacer automatizaciones. Eso, Integromat. Sí, Integromat. Antes era Integromat. Y ahora estoy, pues eso, por toda esa parte de vamos a sistematizar, ¿no? Vamos a optimizar todos los procesos de mi propio negocio, que lo hago para otros, pero no lo había hecho todavía para el mío porque todavía no sabía. Es que yo llevo muy poquito emprendiendo y muy poquito, o sea, y yo hasta hace muy poco, incluso no sé si os pasará a vosotros o les pasará a la gente con la que habláis aquí en el podcast, pero yo, a ver, sí, no, la verdad es que ahora va bien, ¿no? Pero sí que es verdad que siempre tienes como ese miedo de decir, esto se me acaba, entonces este mes se acaba. Entonces, no he querido tampoco hacer cosas, quitar el foco de crear, de construir, de trabajar, ¿no? Y de ejecutar. Y entonces es ahora por primera vez que estoy como consolidando. Entonces ahora es cuando estoy empezando a optimizar mis propios procesos que no lo había hecho. Entonces estaba todo en modo crear, en modo ejecutar todo el rato y optimizaba los procesos de otros. Sí, nosotros de hecho estamos en plena fase. Yo cuando lo estabas contando estaba pensando, me gustaría ver la cara de Paco, que seguro que está asintiendo a todo. ¿Verdad, Paco? Sí, totalmente. Porque es lo que estamos haciendo nosotros. Bueno, Paco lleva años diciéndome, venga, tenemos que escribir los procesos, tenemos que documentar todo. Pero claro, pasa algo que me imagino que, bueno, ahora nos confirmas, pero que yo le decía, estoy totalmente de acuerdo con que hay que documentar, pero hasta que no lo haces, hasta que no lo pruebas, hasta que no mejoras el proceso y hasta que no vas midiendo, no sabes que ese proceso es el bueno. Entonces a mí como que tuve que tener esa fase primero de probar, etcétera. Por supuesto me ha ocurrido lo que tú decías de calcular de una manera más o menos realista, pero realmente ser muy optimista y darte cuenta después, cada vez ir acertando mejor en los plazos, en los tiempos y ahora estamos ya en esa fase de pues dotar de tiempos a cada fase del proyecto, entonces ya tienes el proceso, diferentes personas involucradas, también cuánto te cuesta hacer cada cosa, porque también evidentemente según el coste total del proceso y de tu gestión, pues el precio va a ser diferente, ¿no? Del precio de venta, pero claro, eso al final hasta que no has hecho muchos, te has dado cuenta los servicios que más o menos te salen rentables, los que no, es muy difícil, pero bueno, ahí estamos y después de años de que Paco insista, ha llegado el momento de poner la casa en orden y como tú dices, al final reflexionar, oye, ¿qué vida quiero tener? ¿Quiero estar corriendo, que lo comentábamos antes fuera de micro? ¿O quiero hacer lo que me gusta, tranquila, teniendo los tiempos más o menos controlados? Pero yo creo que, bueno, si alguien lo ha conseguido a la primera, por favor, que nos cuente cómo.
porque yo creo que es la cuestión del millón para tener una empresa de éxito y no morir en el intento. 100%, pero estoy de acuerdo también con lo que dices tú. O sea, yo no siento que no haber hecho nada de eso hasta ahora sea un error. Es que es lo que dices, es que tampoco sabes, o sea, hasta que no lo has hecho varias veces, verdaderamente no sabes si el proceso es como lo tienes que hacer o lo has hecho. O sea, es necesario hacerlo, pero cuando lo tienes más o menos claro. Y luego es verdad que también es la mentalidad de la mejora constante, ¿no? O sea, que yo eso sí que lo tengo claro. Cuando ya estás en ese estado de decir, vale, es necesario que yo empiece a documentar esto, no solamente por documentarlo y poder delegarlo, sino porque es verdad que, y esto totalmente, esto tiene mucho que ver con escribir. Tú en el momento en el que piensas y tienes que volcar a papel y es un proceso en cómo son todos esos pasos, es que eso ya es mágico, porque ahí es cuando empiezas a detectar, es que esto es tacojo, es que esto podría mejorarlo mucho más por aquí, y verdaderamente es cuando empiezas a ver todo tu negocio como un sistema, ¿no? Con esos componentes integrados. Pero es que al principio no tienes un sistema, al principio lo que tienes es una máquina de hacer simplemente, y si te va bien, luego ya es cuando empiezas a construir, pues eso, o sea, un edificio, ¿no? Una arquitectura, pero al principio yo creo que simplemente estás poniendo ladrillos para que no se te caiga todo, por seguir con la analogía. Pero es que no creo que nadie, bueno, lo que dices tú, si alguien lo ha conseguido, que nos lo diga, pero yo no me querría saltar toda esa fase de aprendizaje, ¿no? Toda esa fase de haberme dado tantas tortas que idealmente son tortas y ya está, que no acaban con el negocio ni nada, sino que te sirven para aprender y decir, vale, es que a partir de ahora sé que esto no lo tengo que hacer y esto he aprendido de esa mentalidad de mejora continua. Yo por nada del mundo me querría perder todo ese aprendizaje previo. Tal cual, que además es divertido ir probando herramientas, ir probando cosas, tampoco para siempre, pero bueno, sobre todo así al principio siempre está bien ir probando. Y bueno, otra pregunta también bastante importante, ¿qué cualidad del emprendedor o emprendedora consideras que es la más importante y cuál consideras que es la más infravalorada? Voy a volver a decir lo del autoconocimiento, o sea, la gestión emocional y el autoconocimiento. Es que, o sea, creo que es importante, por ejemplo, pues ser capaz de saber cuándo tienes que ejecutar una idea o cuándo tienes que dejarla ir, o sea, ser rápido, ¿no? Tener ese momentum, ¿no? Y ese impulso a la acción creo que es crucial, pero tiene que ver mucho con conocerse, ¿no? Y con conocerse y con gestionarse, ¿vale? O sea, esto es una idea y hasta qué punto me interesa ejecutarla o le voy a seguir dando vueltas, porque es que si las ideas se quedan en el mundo de lo abstracto, al final no pasa nada. O sea, si yo tuve la idea de crear este proyecto de Aprende Notion, que es una tontería, pero es que se podría haber quedado ahí como una idea más de todas las que he tenido en mi vida y no haber hecho nada, y en aquel momento es que ni lo pensé. Dije, pues venga, pues lo hago y ya está. O sea, y fenomenal. Entonces, el saber en qué momento hay una idea que tienes que echar para adelante y que tienes que intentarlo también, y saber cuando una idea y a lo mejor ya no te da para más y abandonarla, tener esa capacidad para abandonar cosas cuando no tiran, cuando no te llenan, cuando no tienen sentido. Pero es que tiene mucho que ver con eso, con la gestión emocional y con el autoconocimiento. Entonces, para mí, me parece, o sea, de verdad, creo que hay otras cosas que las puedes aprender, pues yo de finanzas fatal, pero si tengo la capacidad de autoconocerme, de ver y además aceptarme, ¿no? Y hay cosas que sé hacer bien y otras cosas que no sé hacer bien, pero lo aceptas y lo abrazas y eso te sirve para aprender, esas cosas las aprendes, pero necesitas esa capacidad para verdaderamente conocerte y para poder seguir adelante. O sea, creo que es esa, no, es que no se me ocurren más. Muy interesante. También muy al hilo que de otras entrevistas que también ha salido, el tema de la intuición, que a veces es muy, no se presta mucha atención. Lo que tú dices, tener ese ojo, decir, vale, esto me apetece, es que me lo está pidiendo el cuerpo, tirar por aquí, creo que va a funcionar, ¿no? Que a veces eso no se aprende y bueno, es muy importante también a la hora de emprender, para no perderte. Sí, 100%. Lo de la intuición, seguir eso, seguir nuestro instinto, que además esto lo he dicho alguna vez, pero verdaderamente es lo que, y cada vez más, es lo que nos diferencia de los algoritmos. Tenemos instinto y ellos no. Entonces, el saber cuando hay una cosa que nos llama, ¿no? Que nos tira un poquitito, seguirla y a ver a dónde nos lleva, eso es lo que nos diferencia de todos los robots y es lo que muchas veces es lo que lleva a gente a dar, no quiero decir ya pelotazos, sino a llevarte al éxito, ¿no? Es decir, voy a tirar un poquito más de aquí de esto porque creo que aquí puede haber algo y si no hay algo, por lo menos yo me lo voy a pasar bien. Y esa es la diferencia muchas veces entre la relevancia o la irrelevancia y el hacer algo que tenga sentido. Ya nos has comentado que estás tú sola, que no tienes socios, pero nos gustaría saber también por qué te decidiste hacerlo tú sola y si valorarías en el futuro, en algún proyecto, trabajar con socios, si sí, si no, por qué, en qué casos, cuál es tu visión sobre este tema. Pues la voy desarrollando sobre la marcha, la verdad.
O sea, estoy sola porque empecé sola y porque empecé eso. O sea, yo en mi cuarto grabando vídeos y ha sido todo como muy, muy orgánico y tengo un negocio, ¿no? Y que estoy haciendo mi negocio, pero lo veo totalmente como un negocio unipersonal. Sí que es verdad que en los últimos meses empiezo a sentir que me vendría muy bien tener ayuda, pero dándole vueltas, como quiero ir muy poquito a poco, porque yo todo lo que he ido haciendo es verdad que ha sido como muy orgánico. Yo ahora mismo me veo más pues teniendo un apoyo tipo un asistente virtual que me ayude también un poco pues a hacer aquellas partes a las que yo no llego y que no puedo o que no quiero hacer, y ver un poco cómo va eso, cómo trabajo yo con otras personas. Y luego es que al final, que es lo que yo he detectado, ¿no? Porque yo pedí ayuda hace unos meses en una comunidad privada que tengo asociada a un par de cursos que he creado, porque yo sabía que ahí había gente interesada en hacer cosas de Notion, y entonces pues cuando me entró un proyecto muy grande y como no quería que me pasara lo que me había pasado en los últimos meses, ya de Dios, me quiero morir, no quiero seguir haciendo esto, o sea, quería empezar a delegar cosas, pues pedí ayuda y me di cuenta de que es que, o sea, la ayuda que yo puedo tener puede venir por tantos puntos, porque como hago tantas cosas, porque es que me pueden ayudar a alguien a editar vídeos, puede ayudar a alguien a llevar la comunidad, diseñar o rediseñar el currículum de los cursos, que me encantaría, pero también ayudarme en la parte de servicios de clientes a diseñar esos entornos. Entonces, es tan difícil que o monto una empresa y contrato diferentes perfiles o voy haciéndolo muy poquito a poco, que es lo que he decidido hacer, porque yo ahora mismo no me veo en absoluto montando nada mucho más grande, si me gusta la pequeña cosita que he creado. Entonces, la razón por la que no tengo socios es porque al final es que es un negocio muy, muy, muy basado solamente en mí. Eso no quiere decir que no esté dispuesta, y esto es una cosa que también he aprendido en los últimos meses, me encantaría contar con más personas y además personas que se unieran al proyecto de alguna manera. Es algo que yo he visto, que he visualizado en los últimos meses, porque las personas que me contestaron a esto, pues de repente vi como que qué bonito sería poder contar con algunos de esos perfiles que son tan interesantes, pero sé que ahora mismo tampoco puedo pagar a tantos colaboradores y tampoco sé hacia dónde voy a tirar. Entonces, como me estoy descubriendo todavía a mí misma y lo que tengo y hacia dónde tiro y lo que estoy creando, pues voy poquito a poco, y voy ahora mismo a un asistente virtual que me eche una mano, que me ayude a poner los cimientos de todo esto, y luego veremos dentro de unos meses a ver qué pasa. Pero lo voy decidiendo un poco sobre la marcha. No digo que no a nada. Genial, pues estaremos atentos. Además, yo soy suscriptora, así que bueno, si vas contando por ahí alguna novedad, yo estaré leyéndote. Genial, qué guay. Muchas gracias. Bueno, y ahora también para conocerte un poco más, Elena, vamos a hacer así la ronda de preguntas rápidas y para conocer tus gustos y tus preferencias. Empezamos con que nos digas un deportista o equipo histórico de cualquier deporte. Pues es que, o sea, veo tan poco deporte, fíjate que llevo un rato pensándolo, ¿vale? La verdad es que el típico que sería Rafa Nadal, por la mentalidad. Por supuesto. Claro, o sea, es muy típico, ¿verdad? Pero porque es que veo muy poco Muy deporte. repetido, sí, sí. Me lo imagino. Y por las razones por las que habrá dicho todo el mundo, pero es porque yo veo muy, muy poco deporte. O sea, probablemente si estuviera un rato pensándolo se me ocurriría a alguna otra persona. O sea, Esther Williams también, ahora que lo voy pensando, también la verdad es que estoy pensando en todos los documentales que he visto de deportistas, porque veo poco deporte, pero veo muchos documentales de deportes. Y estaba pensando ahora mismo en algún otro, pero no me acuerdo. Esther Williams también, la verdad es que me parece bastante crack. Vale, estoy viendo que es una nadadora, ¿no? No, Esther, perdón, mira, fíjate, Esther Williams te he dicho. No, esta chica la que es tenista, pero bueno, sí, Esther Williams también era una nadadora estupenda. Serena. Sí. Serena o Venus. No, Serena. Son las dos hermanas, ¿no? Sí, fíjate, o sea, menos mal que he dicho Esther Williams y también era deportista, porque llega a ser cantante, Sí. que era una gran nadadora. De hecho, pensé, pues para no controlar mucho de deporte, ¿sabes? Qué conocimiento, porque hace así parte de deporte clásico y tal, qué interesante. Pero porque Esther Williams también, o sea, era nadadora, pero era actriz. También en la época esta del Hollywood clásico, ella era una sirena, pero hizo varias películas en las que siempre nadaba y siempre había un número acuático y era increíble. O sea, lo que pasa es que es verdad que, o sea, era una gran nadadora, pero no podría deciros que, aparte de eso, si la mentalidad y la personalidad no la conocía, como sí que es más conocida la de Rafa Nadal, por ejemplo. Entonces, Esther Williams sí que puedo decir que era una gran nadadora y ella actuaba en películas. Bueno, por lo menos, mira, una aportación súper original. La siguiente, un o una artista de cualquier tipo que te inspire empresarialmente. Artista que me inspire empresarialmente, Taylor Swift, me parece que es otra crack también. Me mola, además de la parte de lo que es la gestión del conocimiento de Taylor Swift, o sea, Taylor Swift mola mucho porque esto lo harán muchísimos artistas, ¿no? Pero yo a ella también la he visto en algún documental que lo hace. O sea, su inspiración, la inspiración para todas sus canciones viene de, o sea, ella va a todo lo que le mola, cualquier cosa que le llama un poco así la atención, hace una foto con el móvil o la apunta así en una nota, entonces tiene un second brain, ¿no? Un segundo cerebro, que no es un segundo cerebro tradicional, no lo tiene en Notion, lo tiene en el móvil, lo tiene por ahí por cuadernos, y luego es muy fructífera a la hora de escribir canciones porque tiene muchísimo material del que tirar. Y me parece que a nivel de marketing y de todo, en la trayectoria que he tenido, ha sido bastante increíble. Qué guay, no lo sabía yo este detalle de ella, qué interesante.
Sí, empresarialmente es una crack. ¿Y un sitio para comer en una reunión de negocios? ¿Y qué te pedirías en este sitio? Vaya. Vale, jolín, pues no tengo ni idea. A ver, yo he tenido pocas reuniones de negocios, ¿vale? Pero alguna comida de trabajo he tenido ahí y sí que es verdad que está bien porque se come, o sea, tiene menú del día, pero es un menú del día como muy chic y no te deja lleno, entonces guay. Se llama Pest, está en Madrid y o sea, los platos son así como bastante abundantes, o sea, no es poquita comida para ser menú del día. Es muy chic, es muy elegante. ¿Y qué me pediría? Jolín, ahí tienen unos baos que están increíbles, están de muerte y tienen, o sea, no va a ser nada elegante lo que voy a decir, pero tienen un plato concreto que son unos huevos revueltos que los hacen maravillosos. Que es que el huevo queda como muy jugoso y están muy ricos. Y estaba pensando ahora que creo que tienen algún otro plato más que está muy bueno, que yo he pedido los baos, es que a mí los baos me flipan. Entonces, y ahí tienen un par de baos que están muy buenos. O sea, pediría baos, creo. ¿Cómo se llamaba? ¿Pez o lo escribí yo mal? Best, como Ah, mejor. Best. Hoy estoy que no me entero de nada, ¿eh? O sea, me tenéis que perdonar. Nada, no, tranquila. Best. Pues nada, apuntado. Muy guay. No lo conocía yo. Pues los baos muy ricos ahí. Bueno, pues para acompañar esta comida, o bueno, para después de la comida, cuando haya que volver a trabajar, una canción que te motive para trabajar. Hay una canción que me motiva para trabajar y para hacer cualquier cosa. O sea, creo que es la canción más motivante en mi vida, que es la de Waterloo de ABBA. Creo que, no sé, si no te motiva, no tienes horchata en las venas. Me encanta, soy una gran fan de ABBA. Es que es genial. O sea, es que te pone de buen humor. ¿Y una película o serie que recomendarías a otros emprendedores? Hay una serie que a mí me gusta bastante, sobre todo por los personajes, que se llama Parks and Recreation. A Lucía le da la risa. Sí. Ahora te contamos. Sí, vale, porque la conocéis. Nos encanta. Yo le estuve insistiendo, ¿cuánto? ¿Durante cuánto tiempo, Lucía, para que vieras Parks and Recreation? Años. Años. Hasta que me dio la razón y flipó, claro. Sí. Es que es maravillosa. Bueno, pues si la conocéis, tampoco es que sea como muy de emprender, pero es que yo creo que todos los valores, todo lo que pasa en esa serie, o sea, es que deberíamos todos regirnos por los valores que tienen los personajes en esas series. Para mí ha sido formativa, totalmente. Esa es una, y hay otra que es muy bonita, que se llama Friday Night Lights. No trascendió mucho en España, creo. Ni siquiera sé si está doblada al español, pero esa es muy bonita. O sea, también, la verdad es que si os gustan los deportes, estaba grabada como un documental, pero era ficción, ¿eh? Lo que pasa es que era muy original cómo estaba grabada, porque lo que hacían era que ponían como diferentes cámaras en diferentes puntos de los escenarios, los platos donde fueran, y dejaban a los actores libres, actuar por donde quisieran. Entonces, los planos son como, pues casi como de un documental, y es muy desgarradora. Es la historia de un pueblo que es un pueblo ficticio, pero está en Texas, y el pueblo entero, o sea, todo lo que pasa en el pueblo gira realmente alrededor de un equipo de fútbol americano. Entonces puedes pensar que es de deportes, porque es que verdaderamente Friday Night Lights se refiere a las luces del viernes noche, que son las luces del estadio, ¿no? Y los protagonistas son o los jugadores o el entrenador y las familias de los jugadores, pero luego no va de todo menos de deporte, pues es la religión, la familia, la amistad, la superación, y los personajes eran tan buenos también, y también como súper formativo y buenísima. Yo la recomiendo siempre, lo que pasa es que es verdad que no es fácil encontrarla. Pero si algún día la veis por ahí, pues darme una oportunidad porque es magistral. No la conocía y me la apunto. ¿Y The Office? The Office me gusta muchísimo también. The Office me encanta. Es que The Office tiene muchas, pero es verdad que mi corazón está un poco más con Parks and Recreation, pero The Office me encantaba. Es que son los mismos guionistas de The Office y Parks and Recreation. O sea, es que tienen alma las dos. Que es lo chulo, ¿no? Que te ríes mucho, pero luego es que son como muy genuinas. Sí, yo The Office lo vi 3 veces y Parks and Recreation estoy terminando ya por verlo por segunda vez. Es que es tan guay. El otro día me hice de HBO, me suscribí, que no estaba suscrita, y estoy viendo la de la Casa Blanca, ¿vale? O sea, yo voy así como 10 años por detrás o 20. Vintage. Vintage total, pero no sé si la habéis visto, me está gustando mucho, la verdad, pero tiene la de Parks and Recreation y probablemente vuelva a verla. O sea, prácticamente no veo series modernas, o sea, veo series de hace años. Di la verdad, estás un poco enamorada de Rob Lowe, que está ahí en las dos. Está guapo, ¿eh? Está en La Oeste de la Casa Blanca y en Parks and Recreation. No, pero ¿sabes por qué? Porque yo a Rob Lowe le descubrí en Parks and Recreation y tenía un personaje tan tonto, o sea, tan tonto, con cariño lo digo, ¿no? Sí, no, es brutal. Claro, y luego le ves, entonces yo intento verle, intento abstraerme cuando le veo en la casa, en el lado este de la Casa Blanca, pero realmente me acuerdo de Chris, y es que me da mucha res. Chris Traeger.
Sí, Es sí. increíble. Pues yo la verdad no le conocía a él. Sé que es, o sea, a raíz de Parks and Recreation como que supe que había sido así como guaperas así de los 90 y tal, pero yo no lo conocía, la verdad. Y entonces ahora para mí me pasa eso, que lo voy a asociar siempre a este personaje. Sí, sí, pobre. Es que es pensar en él y ya os reís, que es buenísimo. Es muy bueno. Joder, es que la verdad es que son grandes series, sí, sí. Bueno, pues para terminar, un hobby para desconectar del trabajo. Pues me gusta mucho, fíjate, el bordado creativo, que hace mucho que no hago, pero desconecto infinito porque ahí es verdad que es que tienes que poner mucha atención en las puntadas y tal, pero no desconectas, o sea, puedes hacerlo mientras estás escuchando, por ejemplo, algo de fondo, ¿no? Entonces me mola mucho porque puedo hacer esas dos cosas a la vez, no porque necesite estar haciendo dos cosas a la vez, pero es verdad que es un hobby que se presta muy bien a hacerlo mientras estás escuchando, por ejemplo, un podcast, ¿no? Porque yo los podcasts a mí me encantan, me gusta mucho escuchar a la gente hablar, pero normalmente no puedo hacer otras cosas porque me gusta oírles y aquí se complementan bastante bien. Y eso, o sea, bordado creativo que no es lo mismo que hacer como costura, ¿no? Sino que es como dibujar en un lienzo con hilos de colores, hilos de diferentes colores, de diferentes grosor, de diferentes texturas, e ir dibujando, haciendo paisajes o escenarios o, bueno, realmente lo que tú quieras. Y es muy bonito. Lo que pasa es que es un poco peñazo porque es verdad que es el típico hobby que no lo puedes hacer, vamos, que te tienes que poner ahí el bastidor, que si los hilos, que si la luz. Y entonces me gustaría hacerlo mucho más a menudo, pero el despliegue que hay que hacer es tan amplio que tengo que tener mucho tiempo libre para ponerme a hacerlo. Pues muy original también. Esa es la verdad la primera vez que sale como hobby, así que otra de originalidad. A ver, me gusta, me flipa leer, pero digo, bueno, esta es como muy típica. Me encanta leer, además, leer y tomar notas, pero sin ningún objetivo, ¿no? O sea, no de, bueno, no voy a aprender, no. O sea, me gusta mucho leer con las notas al lado e ir teniendo conversaciones con el libro que estoy leyendo, pero esa es como súper típica y además se puede asociar un poco con el trabajo y entonces el bordado no. Así que bordado a tope. Claro, perfecto. Y bueno, ahora sí vamos con la última ronda de preguntas antes de despedirnos. Y lo primero que te preguntamos es, ¿qué es lo que más te ha sorprendido este último año? Creo que va por ese cambio de mentalidad que he tenido yo de hace, pues en verano yo estaba convencida de que yo quería seguir haciendo lo que estaba haciendo ahora, sola y sin más, ¿no? Y ya, pues eso, seguir manteniéndome y hace unos meses, pues eso, empecé a plantearme no crecer como montar equipo ni montar ninguna agencia ni tal, pero sí que empecé a visualizarme no haciendo lo que yo estaba haciendo sola, lo que os comentaba al principio. No estoy todavía en un estado en el que diga voy a hacer aquí una plataforma en la que haya mucha gente, pero me sorprende bastante cómo he cambiado esa mentalidad, ¿no? O sea, me he dado cuenta de que igual lo que estoy haciendo pues podría llegar a más gente y podría ayudar a más personas si no me quedo yo sola y si empiezo a ampliar un poco más la visión, ¿no? No solamente decir yo estoy muy bien aquí, sino verdaderamente tener una visión un poco, pues que vaya un poco más allá y decir, si yo empiezo a contar con alguien o empiezo a ampliar este campo, no solamente estar yo, o sea, ni siquiera que las personas que me ayuden puedan estar, pues eso, un poco en la sombra, sino verdaderamente como que incorporar a más gente al proyecto que yo tengo, porque me he dado cuenta de que hay gente que estaría muy dispuesta a hacerlo y eso me ha sorprendido mucho porque no lo sabía, que podría construir algo muy interesante. Entonces me ha sorprendido mucho porque no lo esperaba hace unos meses, cambiar de mentalidad así tan rápido. ¿Y qué has aprendido este último año? Aprendido de aprendizaje vital, ¿verdad? ¿Te refieres? O sea, de aprendizajes de estos de grandes, ¿no? De mentalidad. Como quieras, puedes decir en general y empresarial. Vale, empresarial, todo esto que os he dicho es momento de como de consolidar, ¿no? De decir, vale, vamos a quitar el pie del acelerador y que realmente que los negocios tienen esas fases, diferentes fases, y que yo ahora mismo me toca esa, quitar el pie del acelerador y empezar a consolidar lo que he ido construyendo hasta ahora. Entonces, de eso estoy aprendiendo mucho. Y relacionado con eso y ya un poco más con aprendizaje de toda la vida, pues estoy aprendiendo mucho sobre lo que es más visión empresarial. No tanto, porque claro, yo no tengo ahora mismo equipo, ¿no? Entonces todos los libros que tú puedas leer y la mayoría de las cosas de expertos que puedas absorber se refieren mucho a cómo haces una empresa, cómo creces, cómo contratas, cómo delegas, cómo gestionas, y yo no estoy en ese punto, ¿no? Pero sí empezar a pensar en no solamente tu vida como un sistema, sino tu negocio entero, ¿no? Como un sistema que está compuesto por partes y tal, y empezar a tener esa mentalidad más que ya tenía, ¿no? Pero ahora cada vez más que sistemas, lo estoy aprendiendo también estos meses. Y cómo se relaciona mucho todo eso con lo que yo hacía de diseño. Que fíjate, yo siempre he notado, he sentido que había una relación porque se me daba bien hacer cosas que no me había enseñado nadie, ¿no? En Notion, yo sé que eso es porque tengo esa capacidad para diseñar y para detectar flujos de navegación, problemas, etcétera, ¿no? Pero el punto común que es la arquitectura de la información y cómo los diseñadores pues tenemos una cierta capacidad para organizar el mundo, organizar las ideas, poner orden a las cosas, ¿no? Porque vemos todo mucho más en conjunto
conjunto, no me había dado cuenta hasta ahora y me gustan. Me gusta cómo ves lo que decías tú, Josh, ¿no? Como que los puntos se han ido uniendo y dices, es que lo que estoy haciendo ahora me lo dices hace 5 años y digo, ¿pero qué dices? Y es que realmente creo que tiene todo el sentido. O sea, yo al menos le encuentro todo el sentido. ¿Y qué estás intentando aprender en estos momentos o en el futuro próximo? Pues sobre todo en estos momentos automatizaciones. O sea, estoy intentando desarrollar más la mentalidad automatista que dice Santi Alonso y ver mucho más las piezas, las piezas de mi negocio y casi de mi vida, como cositas que se puedan ir automatizando y estoy a tope aprendiendo. Bueno, no aprendiendo porque no me estoy en plan sentando a aprender Make, sino que cada vez que me encuentro con un problema, sí que es verdad que me abro ahí el escenario y empiezo ahí a buscarle sentido a por qué funciona o por qué no funciona. Entonces me veo aprendiendo bastante estos días de automatizaciones y me gustaría incluso poder hacerlo más. Diseño instruccional, o sea, diseño de experiencias formativas, porque como yo al final creo cursos y tal, y a mí lo que me pasa es que, o sea, yo me pongo a hablar, ya hablo mucho y cuento mucho, pero luego hago vídeos muy largos y hago como contenido muy largo que es un poco más a la hora de digerirlo y a la hora de consumirlo como aprendizaje, ¿no? Entonces estoy intentando aprender más de diseño instruccional para rediseñar el currículum de las cosas formativas que tengo y que la gente pues las pueda consumir de manera un poco más sencilla, sin perder la esencia, pero que les sea verdaderamente útil. ¿Y cuáles crees que van a ser las grandes tendencias en tu nicho? Bueno, en este caso puede ser diseño, puede ser Notion, procesos. Aquí te dejamos que nos cuentes qué crees que viene, qué te va a afectar, a impactar. Pues mira, no tengo ni idea. De la parte de Notion te podría decir, sí que es verdad que creo, me gustaría que empezara, pero no sé si va a ser así, ¿eh? Sí que es verdad que veo, y no es tanto de Notion, es más la parte de gestión del conocimiento, sí que veo mucha necesidad por parte de las empresas que están ahora en crecimiento de tener un sistema de gestión del conocimiento en marcha que les ayude verdaderamente a hacer uso de la información que se va generando en el día a día, ya no es tanto organizarla, sino verdaderamente ser capaces de recuperarla y usarla y ponerla y aplicarla, que se genera muchísima documentación y muchísima información y luego pues se queda completamente perdida y hasta que los algoritmos, el chat GPT y demás inteligencias artificiales la encuentren por nosotros, va a tener que haber una figura que diseñe la manera en la que tú encuentras y hace resurgir esa información y luego la aplicas. Y creo que de eso va a haber bastante. No sé si seguirá todo lo que es el diseño de entornos más complejos en Notion, más allá de la gestión del conocimiento. Yo creo que ahí es donde verdaderamente brilla la herramienta. Creo que sí, que siempre va a haber gente o empresas que dicen Notion es nuestra herramienta y vamos a llevarlo todo ahí, pero dependiendo del caso, yo creo que hay otras herramientas que puede que sean mejores. Entonces, no sé por dónde va a tirar Notion en ese sentido. No sé si le va a dar más caña a la parte de gestión de proyectos para que verdaderamente se convierta en una herramienta de gestión de proyectos o va a seguir siendo un poquitito lo que es ahora, que es un poquito de todo, que es lo que le hace especial, pero también es lo que no le hace siempre la mejor herramienta para un trabajo. Entonces, por mi parte, como yo al final, pues eso, intento tener más palos en el negocio, pues estoy un poco al modo a disfrutar, que venga de Notion, pues a disfrutarlo y a sacarle todo el partido que pueda, a intentar enseñarlo a los clientes y creo que verdaderamente puede suponer una diferencia y una mejora en sus procesos de trabajo aplicarlo y si no, pues recomendar otras herramientas sin ningún problema. Y eso la parte de servicios, ¿no? Y luego la parte de creación, de lo que vas construyendo como creadora, pues creo que la tendencia, o sea, me parece que van a tener cada vez más, y no solamente a nivel de creación, sino en general en Internet, me parece que van a tener cada vez más peso las comunidades y las comunidades privadas cerradas, tipo por ejemplo Sin Oficina, porque nos estamos metiendo, pero muy rápido a una velocidad que asusta bastante, panorama en el que dentro de muy poco no vamos a saber lo que está escrito en Internet, si lo ha escrito una máquina, lo ha escrito una persona. Y vamos a necesitar siempre conectar. Siempre vamos a sentir la necesidad de saber que al otro lado hay alguien que es real. Y eso al final, dentro de unos años, te lo va a asegurar una comunidad, que hay gente que está dentro de una comunidad, ha sido filtrada por los community builders de ese lugar, entonces sabes que estás hablando con personas y te estás relacionando con personas. Y luego por la parte que me toca a mí más, de creación, sí creo que pues, es muy importante empezar a encontrar mecanismos para diferenciarnos de estas inteligencias artificiales. Y no es, o sea, mi hot take no es que vamos a tener que aprender a hacerles mejores preguntas a las inteligencias artificiales, porque creo que no va a ir por ahí. Creo que verdaderamente va a ser en cómo ser mejores que ellas y eso va a ser, o sea, ser más imperfectos, mostrarnos más vulnerables,
ser capaces pues, de aportar una voz única a lo que contemos, a lo que creemos, no tanto saber hacer preguntas, sino verdaderamente decir en qué nos diferenciamos y qué nos hace mejores, y que se va a quedar muchísima gente por el camino. Pero muchísima gente, pues todas esas personas que están ahora construyéndose audiencias innumerables, compartiendo listas o regurgitando contenido que es que verdaderamente haces un par de búsquedas en Google y lo encuentras, eso es que va a ser una commodity, ya es una commodity, pero dentro de unos meses, dentro de unas semanas todavía más. O sea, ¿para qué quiero yo seguir a gente que me están diciendo lo mismo que me podría decir Google, me podría decir una inteligencia artificial? O sea, van a ser cada vez más irrelevantes y a ver la estrategia, esa estrategia de crecimiento en que se queda. ¿Y algún proyecto que nos puedas contar que tengas para los próximos años? No miro tan lejos, pero sí que es verdad que para este año la visión que tengo, que es empezaba un poco este año y para continuar en los siguientes años, es en darle más mimo a las cosas que he ido creando, a las formaciones que he ido creando, que son productos / formaciones, y mejorarlos un poco y convertirlos en un principio de enseñar a la gente a diseñar sus propios sistemas de vida, sus propios sistemas de negocio, con Notion o incluso no con, o sea, yo lo hago con Notion porque para mí es muy fácil, pero realmente yo lo que enseño es una mentalidad. Y entonces tengo un par de productos que van un poco por ahí, hay uno que está muy centrado en que es pues diseñar un sistema de metas y objetivos, ¿no? Y aterrizar esos objetivos en las acciones del día a día, y otro que va más, es mucho más práctico en el sentido de que te ayuda una vez tienes esos objetivos claros, porque esto es lo que yo he ido aprendiendo estos últimos años, entonces lo he consolidado en producto. Una vez tienes esos objetivos y esas metas, ¿cómo las llevas, cómo las aterrizas en el día a día a través de proyectos, ¿no? Entonces me gusta mucho esto de poco a poco, según lo que voy yo contando en la newsletter o lo que voy pudiendo compartir en Twitter o en los vídeos o en los productos que voy creando, ir enseñando un poco a la gente esa mentalidad de diseñar sistemas, y me encantaría seguir tirando por ahí y tener pues eso, algo que no sé si sería un curso grande de Notion o algo que no estuviera tan atado a una herramienta, pero sí enseñar a la gente a decir, o sea, nuestra vida es un sistema, tu negocio es un sistema, ¿no? Y está compuesto todo por subsistemas, y molaría que aprender a diseñarlos, ¿no? A ver tu vida pues eso como una serie de componentes y procesos, y aprender a optimizarlos y a mejorarlos continuamente. Es muy abstracto también, pero porque es un proyecto así como muy a largo plazo. De los próximos meses es ir mejorando lo que ya tengo e ir creando una comunidad en torno a ello, que es una cosa que me gustaría empezar a hacer ya para la segunda mitad del año, porque esta primera mitad me he metido en cosas de clientes y todavía no he tenido tiempo para hacerlo, y a ver qué va saliendo de ahí. Lo seguiremos de cerca. Gracias. Bueno, a lo largo de toda la entrevista, que ya estamos casi al final, nos has ido compartiendo pues, muchos consejos, aprendizajes tuyos, pero si tuvieras que resumir algún consejo que le darías a alguien que vaya a empezar ahora, o a lo mejor algún libro que a ti te haya ayudado o te haya marcado a la hora de empezar, ¿cuáles nos recomendarías a un novato? A un novato que empiece, o sea, que le deje de dar vueltas, que, o sea, está muy bien lo de dar vueltas a las cosas, pero cuando ya has empezado, o sea, no pensar tanto en la estrategia, no mirar tanto la competencia, no pensar tanto en el nicho en el que te quieres posicionar, sino verdaderamente empezar, porque al menos en lo que me pasó hace unos años, todavía trabajaba por cuenta ajena y quería montármelo por mi cuenta, ya entonces era como que la parte en la que tenía que hacer todo ese trabajo previo de investigación, de que define tu nicho, que me parecía bloqueante, porque yo no lo sé, pero es que no lo sabes hasta que no empiezas. Entonces, quitarnos un poco la idea de que tenéis que tener muchas cosas claras antes de empezar, pero de verdad, o sea, que esto igual te lo dice mucha gente, pero de verdad empezar ya, o sea, comparte aquello que te gusta, comparte aquello de lo que sabes, tus reflexiones, lo que sea, y hazlo sin más, y poco a poco irás dándote cuenta de que eres buena, que dónde está tu audiencia, dónde está la gente a la que le puede interesar lo que tienes que contar, y poco a poco a partir de ahí puedes ir diseñando tu oferta, tanto de servicios como de productos, pero no, o sea, no quedarte lo que decíamos, no quedarte tanto en el mundo de las ideas y en la posible parálisis por análisis o tener que aprender más. Por eso no voy a recomendar ningún libro. Nada de libros, no seguir aprendiendo, sino verdaderamente decir, si es que ya lo sabes, si es que ya lo que necesitas ya lo sabes, lo tienes que saber, o sea, ya sabes qué es lo que te gusta, ya sabes de qué podrías estar hablando horas, pues empieza a hacerlo, y lo demás es que se va viniendo solo. Si sabes escuchar y estás un poquitito atenta, la respuesta te lo da más la gente con la que resuena aquello que estás creando o aquello que estás pudiendo ofrecer al mundo, y no tanto en los libros. Eso está muy bien, pero para luego, para cuando ya empiezas a tener algo, ¿no? Ya empiezas a tener algo entre manos, dices, vale, ¿cómo le doy forma a esto? Y entonces ahí todos los libros, todas las charlas, todo el aprendizaje, pero cuando empezamos aprendiendo demasiado nos paralizamos y creemos que necesitamos más, porque claro, al final cada libro, cada cosa te lleva a seguir tirando más del hilo y nunca lo pones en acción, y es que al final no hay mejor manera de aprender que aplicando y que haciendo. Entonces quitarse todos esos miedos y no compararse con nadie,
porque eso también nos mata, creo, a los emprendedores, estar continuamente comparándonos con cómo lo hacen otras personas cuando realmente somos únicos y tenemos eso, una manera única de entender el mundo y de compartir. O sea, ponernos las orejeras y empezar y ya está. Y eso, y durante los primeros meses, si es posible, ni siquiera fijarnos en lo que está más personas, simplemente en lo que pasa cuando tú compartes, cómo te devuelven lo que tú compartes tu audiencia, ¿no? Pero no mirar a los lados. Me gustan todos estos consejos. Para terminar, nos gustaría que nomines a un emprendedor o emprendedora que te gustaría que viniese al podcast. Pues me gusta mucho lo que está en un momento de cambio personal, profesional, y entonces puede ser interesante. María Polaina. Yo la conocí como copy, pero ahora mismo está abriéndose a otras posibilidades y otras perspectivas y creo, y lleva bastante tiempo emprendiendo. Creo que podría ser muy interesante escuchar su perspectiva y lo que tiene que decir del mundo emprendedor. Sí, yo a María me suena o la tengo asociada, efectivamente, María Polaina Copy, a Sabandíger, porque ya creo que también está en el Club Sabandíger, pero creo que nunca he hablado con ella, o sea, coincidí en comunidades, pero la verdad no le tenía la pista muy seguida, así que me gusta como idea, nos la apuntamos y está genial así siempre conocer a personas interesantes, así que genial. Creo que sí que puede ser. Además, no la he oído yo en muchos podcasts y me gustaría, siempre mola escucharla. Perfecto. Coincidí con ella en Coliving, entonces sí, pero tampoco es verdad que no había coincidido con ella mucho digitalmente, pero cuando la conoces en persona es chica muy, muy interesante. Tiene una visión muy parecida a la que tengo yo de crear, ¿no? Y de crear desde dentro y no intentar no fijarnos tanto en lo que hacen otras personas o en lo que te dicen que está bien o que está mal y guiarte más por tu instinto. Entonces, o sea, es más, cuando habéis hablado de la intuición y del instinto me he acordado mucho de ella, entonces pues yo creo que puede ser interesante. Pues fichadísima, ya la tenemos nominada, así que le diremos que viene de tu parte, o sea, que la nominaste tú. Y bueno, ahora sí que hemos terminado, Elena. La verdad ha sido un lujo, me ha encantado esta charla contigo. Te agradecemos un montonazo que hayas estado con nosotros, que hayas venido para compartir toda tu historia. Y ahora que sí que llegamos al fin, pues sí te cedemos el micro para que saludes, para que nos cuentes dónde te podemos encontrar, para que hagas un poquito de spam de lo que tú quieras. Así que el micro es tuyo y muchas gracias. Pues muchísimas gracias a vosotras, ha sido un placer. Gracias por las preguntas tan interesantes. Y nada, spam, pues a mí me podéis encontrar en elenamadrigal.com, que es mi página web, que está diseñada por alguien que no he sido yo, entonces puedo decir que es muy bonita sin que quede mal. Y la verdad es que es un sitio que está pensado para que tires del hilo, ¿no? Se puede ver un poco cómo pienso en la parte pues de ideas, pero y desde ahí podéis acceder también a Twitter, al canal de YouTube, que es donde tengo los vídeos de Aprende Notion, pues aprendenotion.com. Pero a mí lo que me interesa sobre todo es que que la gente se suscriba a mi newsletter, que es Making Process, y se ve ahí en elenamadrigal.com. Hay una sección en el menú que es newsletter y ahí se pueden suscribir y conocerme más a través de ahí. O sea, todo como yo pienso y todo lo que creo y todo lo que hago lo vuelco ahí. Así que es la mejor manera. Genial, dejaremos en las notas del programa, en la entrada del blog, vamos a dejar todos los enlaces, así que quien esté interesado para encontrar a Elena, pues lo dejamos allí. Y hasta aquí el programa de hoy. Nos gustaría saber qué te ha parecido este programa, qué te ha parecido la historia de Elena, si quieres que invitemos a otro emprendedor o emprendedora, si compartes o quieres aportar algo más a lo que nos ha contado y darte las gracias por habernos escuchado. Gracias. Si te ha gustado el programa, te agradeceríamos mucho que nos des tus 5 estrellas en Apple Podcasts, en Spotify, tu me gusta en iVoox, tu like en YouTube, ya que ayudarás a que este podcast siga existiendo y siga creciendo. Emprendedores antifrágiles, muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.